de Nayib Bukele. Sí, el presidente de El Salvador. Bukele es una de las figuras más mediáticas y polémicas del momento. ¿Por qué? ¿Viste? Eso pasa. Porque en estos últimos días, Bukele y su partido Nuevas Ideas votaron a favor de echar a los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y también al fiscal general del Estado. Le pegaron una patada en los ojete. La expulsión a los jueces la justifican porque emitieron veredictos en contra de las medidas del Poder Ejecutivo y eso dificultó el trabajo del Ministerio de Salud en plena pandemia de COVID-19. Y al fiscal general le sacan porque dicen que no cumple con la debida imparcialidad e independencia que requiere el cargo debido a sus vínculos con el partido opositor que se llama Arena. O sea, como los representantes del Poder Judicial no acompañan las decisiones del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo saca a esos representantes y elige otros. ¿Y por qué? Porque puede. Por eso hace Bukele eso. Porque puede. Porque en las últimas elecciones legislativas arrasó. Consiguió 2/3 de los votos y eso le dio una mayoría suficiente como para poder hacerlo por mandato popular, que es el esquema por el que se mueve. Pero claro, todo esto supone que desde instancias internacionales se expresa cierta preocupación. Básicamente lo que preocupa es que ahora Bukele controla el Poder Ejecutivo, porque es el presidente, y también el Legislativo, pues tiene mayoría, y acaba de expulsar a los representantes del Poder Judicial. O sea, el equilibrio de poderes dentro del país se queda sin los importantísimos contrapesos. Y que Bukele en el futuro pueda aprovechar todo ese poder a su favor. Pero, ¿de dónde sale Nayib Bukele? O sea, ¿de dónde apareció este tipo que usa kepi hacia atrás ahí? ¿Y por qué se habla tanto de él? Bukele viene políticamente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que es un partido de izquierda con raíces en el movimiento guerrillero, ¿verdad? Y con ese partido él fue intendente de Nuevo Cucatlán, del 2012 al 2015. Y después se convirtió en intendente de la capital, de San Salvador, hasta el 2018. Y ya en el 2016 se lo veía como un tipo particular, porque cuando le llamaron a declarar en un caso de ataque informática a la prensa, a un diario que se llama La Prensa Gráfica, se presentó con 1000 personas en la fiscalía. Como intendente de la capital se dio cuenta de su enorme popularidad y ahí es cuando se abrió de los zurdos, era del FMLN. Y como no le dejaban presentarse con su partido Nuevas Ideas, se presentó a las elecciones para la presidencia con GANA, que es la Gran Alianza para la Liberación Nacional, y arrasó con sus rivales, obtuvo el 53% de los votos. O sea, imaginen que acá en Paraguay un tipo llegara, armara un partido y le ganara por goleada a los colorados y a los liberales. Bueno, eso hizo Bukele. El éxito de Bukele se explica en gran parte por el hartazgo de los salvadoreños con los políticos tradicionales. Medio parecido, ¿verdad? Sobre todo con el FMNL, así es, y Arena, que eran los dos partidos que se turnaron en el poder desde que terminó una guerra civil muy sangrienta. Y estos partidos manejan un país con cifras de corrupción escandalosas y con 2 expresidentes que terminaron en la cárcel y uno se fugó. Además, las cifras de violencia en la sociedad salvadoreña eran inmensas por culpa de las maras, las peligrosísimas organizaciones criminales. El Salvador tiene 6 millones de habitantes y entre 30.000 y 60.000 son pandilleros. O sea, entre el 0,5 y el 1% de la población. Un poco como Paraguay con los abogados, ¿verdad? Pero en este caso con tipos tatuados hasta en el paladar, armados hasta los dientes, que hacían que hubiera hasta 50 homicidios anuales por cada 10.000 personas. O sea, unos 30.000 homicidios al año había en El Salvador. ¿Y qué hizo Bukele al llegar al poder? Bueno, para empezar, no invitó a su toma de posesión a los presidentes de Venezuela, de Nicaragua y de Honduras, que para Bukele son dictadores. Y cambió a todos los ministros, menos a uno, que se llama Nelson Fuentes, que estaba en el Ministerio de Hacienda y que después renunció un año más tarde, acusando a Bukele de usar el ministerio como un arma para atacar a sus adversarios políticos. También puso en marcha Bukele una campaña para reducir la violencia y ante sospechas de haber negociado con la mara más sangrienta, la más importante, la mara salvatrucha,
sí, en serio se llama así, es súper violenta, consiguió reducir el número de muertos de forma violenta desde 50 por cada 10.000 hasta 19, o sea, menos de la mitad. Y también bajó la pobreza del 37,8% hasta el 28,3%, aunque con la pandemia esa cifra volvió a subir casi hasta un 36%, pero bueno, pasó en todo el mundo. Cuando apareció la amenaza del COVID, Bukele tomó medidas extraordinarias que se celebraron acá, nuestro amigo el diputado Rejala, por ejemplo, como mandar el país a cuarentena antes de que hubiera casos oficiales o como arrestar a más de 16.000 personas que se saltaron el confinamiento. Y ahí es donde se pudrió todo con los jueces del Constitucional. Pero donde Bukele es realmente el rey es en las redes sociales. El tipo nombra ministros a golpe de tweet, ¿verdad? Se comunica continuamente con su celular y algunas personas afirman que fueron cercanas a él, ¿verdad? Que es incapaz de tener una conversación sin estar mirando su teléfono celular de manera continua, como tu hijo adolescente, ¿verdad? Miren, lo que Bukele publicaba, por ejemplo, a sus detractores, ¿verdad? Esta foto que está ahí, ¿verdad? Hace apenas un mes y pasaba esto. Y cuando fue a hablar a la Asamblea de la ONU, fue cuando se hizo popular mundialmente. Lo primero que hizo al subirse al estrado fue hacerse una selfie para después decirle a todo el auditorio que el futuro estaba en las redes y que más gente vería esa selfie de la que escucharía el discurso. Y tenía razón. Y que de ese tipo de asambleas la gente estaba cansada y que estaba obsoleto el modelo, ¿verdad? Y aunque desde afuera muchas veces miramos medio con envidia lo del Salvador por tener un presidente al margen de los partidos tradicionales, con un estilo de liderazgo muy directo y muy millennial, o sea, no tiene ataduras y está en continua comunicación con el pueblo, no todo técnicamente es color de rosa, ¿verdad? Además de la falta de contrapesos de poder que le otorga casi un poder absoluto a Bukele, en plan casi de doctor Francia, ¿verdad? Ya que estamos en la época de la independencia. Y además de los reclamos por los abusos en época de pandemia o de sacar a las calles al ejército y habilitarles para usar sus armas, El Salvador también tiene un grave problema económico. Tiene una deuda del 90% de su PIB. Esto no es culpa de Bukele, ¿verdad? Pero hace unos días se aprobó un nuevo préstamo de 730 millones de dólares. Y hace un año forzó a la Asamblea a debatir sobre la aprobación de un préstamo y de manera amistosa se llevó a unos cuantos policías y soldados al debate, ¿verdad? Ups. Bueno, y un poco ese es el estilo Bukele. Ese es el estilo Bukele, desenfadado, en constante campaña y con ciertos visos autoritarios, pero con una altísima aprobación de sus políticas en El Salvador y en gran parte de América. ¿Está en riesgo la democracia salvadoreña por Bukele? Esa es una pregunta que nos podemos hacer los incautos y también se hacen los expertos internacionales. Pero el tema acá es que la democracia se basa en instituciones y no en personas. Y cuando las instituciones están tan venidas a menos por la manera en que la usan algunas personas, acciones como las de Bukele terminan siendo justificadas para la gente. Porque bueno, es como, ya está, ya basta de estos tipos, que se vayan todos, ¿verdad? Y esos fenómenos en toda América se repiten. Acá, Payo tenía una lógica parecida hasta que, bueno, terminó encadenándose debajo de patrulleras y no sé qué le pasó ahora por el camino. El tema acá está en el riesgo que representa para la región el modelo Bukele. Porque quizás hasta podamos pecar de inocentes y creer que, bueno, Bukele no va a terminar siendo un tirano o un dictador, tuiteando todo el tiempo, es buena onda, ¿verdad? Pero ese modelo de acaparamiento suele contagiarse a los países vecinos. Y con instituciones tan frágiles en Latinoamérica, la posibilidad de un Mesías que solucione todos los problemas suele ser muy apetecible, nos estira eso. Aunque casi siempre sabemos que el final no suele ser el ideal.